40.000 legionarios entraron al campo de batalla cerca de Adrianópolis el 9 de agosto del año 378 después de Cristo. Para el atardecer, 30.000 yacían muertos bajo el sol de Tracia. El emperador Valente murió en algún lugar entre los cadáveres, su cuerpo nunca recuperado, su muerte confirmada solo por la ausencia. Un imperio que había gobernado el Mediterráneo durante 5 siglos aprendió que la caballería bárbara podía destruir las legiones que conquistaron el mundo conocido. Esto sucedió. Así fue como ocurrió. 6 meses antes de la masacre, el emperador Valente cumplió 50 años en Constantinopla, rodeado de informes sobre los godos cruzando el Danubio. Había gobernado el Imperio Romano de Oriente durante 14 años, sobrevivido guerras persas y rebeliones, mantenido las fronteras cuando otros emperadores habían visto colapsar las suyas. Medía 1,72 m, el ojo izquierdo torcido desde nacimiento, las manos manchadas con tinta de decretos imperiales más que con sangre de batalla. No era soldado, era administrador, pero el orgullo imperial dicta que los emperadores deben ganar batallas, no solo gobernar provincias. Adrianópolis sería su victoria o su tumba. Fritigerno, líder de los godos tervingios, tenía 43 años cuando cruzó el Danubio con 200.000 refugiados huyendo de los hunos. Había negociado con Roma, aceptado términos, cruzado como suplicante pidiendo tierras. Los gobernadores romanos lo trataron como esclavo, vendieron raciones podridas a precios extorsivos, compraron niños godos como esclavos, mientras las familias morían de hambre. Fritigerno había venido en paz. Los romanos habían convertido la paz en humillación. La humillación se convirtió en furia. La furia se convirtió en rebelión. En 2 años, los godos habían saqueado Tracia, derrotado 2 ejércitos romanos menores, aprendido que las legiones podían sangrar. Entre los 40.000 legionarios marchando hacia Adrianópolis estaba Marco Livio, un centurión de la Legión Lanciarii, con 16 años de servicio, 42 años de edad, casado con Julia que vivía en Antioquía. Tenía 2 hijos en el ejército, uno sirviendo en Egipto, otro muerto en Persia 3 años atrás. Escribía cartas a casa cada 2 meses cuando el correo imperial funcionaba. En su última carta de junio escribió sobre el calor de Constantinopla y cómo el emperador prometía terminar la guerra goda antes del otoño. No mencionó que las legiones estaban exhaustas después de campañas persas. No mencionó que la mitad de los reclutas nunca habían visto combate. Las esposas no necesitan conocer que los ejércitos marchan hacia batallas para las que no están preparados. En el lado godo, Alateo y Sáfrax comandaban la caballería, jinetes greutungos, que habían cabalgado desde las estepas, donde los hunos los expulsaron. Tenían 37 y 40 años respectivamente, cicatrices de batalla desde las orejas hasta las mandíbulas, manos que sostenían riendas mejor que arados. Peleaban desde caballos con arcos compuestos y lanzas largas, tácticas aprendidas de nómadas asiáticos que los romanos nunca habían enfrentado en masa. La caballería romana era auxiliares mal pagados. La caballería goda era el núcleo del poder militar. Esta diferencia decidiría Adrianópolis. Los ejércitos convergieron cerca de Adrianópolis en agosto. Valente había marchado desde Constantinopla con 40.000 hombres, 20.000 legionarios de infantería pesada, 10.000 auxiliares, 10.000 caballería. Las legiones estaban cansadas. Habían marchado 500 kilómetros en 5 semanas bajo el sol de verano que alcanzaba 38 grados. El agua era escasa. La disentería había matado 800 hombres antes de llegar al campo de batalla. Los supervivientes bebían de arroyos contaminados porque sed no espera purificación. Fritigerno había concentrado 15.000 guerreros godos en campamento fortificado con carros dispuestos en círculo. Las familias godas, mujeres y niños, estaban dentro del círculo de carros, los guerreros delante.
La formación era defensiva pero flexible. Los godos esperaban refuerzos. La caballería de Alateo y Safrax, 8000 jinetes que habían salido a forrajear y no habían regresado. Fritigerno necesitaba tiempo. Envió mensajeros a Valente pidiendo negociaciones. Los mensajeros llevaban cartas. Las cartas llevaban retraso. Valente recibió las cartas de Fritigerno la mañana del 9 de agosto. Sus generales argumentaban esperar refuerzos del emperador Graciano que marchaba desde el oeste con 20.000 hombres frescos. Sebastianus, comandante de infantería, dijo: «Los godos están atrapados. Esperemos a Graciano y los aplastamos con 60.000». Valente golpeó la mesa con el puño. ¿Esperar? ¿Compartir mi gloria con un emperador occidental que llega tarde a mi guerra? He gobernado 14 años sin triunfo militar que haga temblar bárbaros. Hoy escribo mi nombre en historia con sangre goda, no con tinta de tratados. Sebastianus miró al suelo. Los otros generales callaron. Nadie menciona cordura a emperador decidido a obtener gloria. Las verdades incómodas no detienen desastres cuando orgullo comanda ejércitos. La noche antes de la batalla, Marco Livio se sentaba con su centuria, 80 hombres que habían servido bajo él durante 4 años. Comían pan duro, bebían vino aguado cortado con agua de río que sabía a barro, revisaban el equipo. Un legionario joven de 22 años llamado Gaius preguntó: ¿Los godos pelean bien? Marco miró el fuego. Los godos son desesperados. Los hombres desesperados pelean como hombres con nada que perder porque efectivamente no tienen nada que perder. Pero tenemos formación, tenemos disciplina, tenemos 5 siglos de conquistar el mundo. Gaius asintió. Marco no mencionó que 5 siglos de conquista no garantizan victoria cuando ejército está exhausto y enemigo pelea por supervivencia de sus familias. En el campamento godo, Fritigerno caminaba entre las familias refugiadas dentro del círculo de carros. Mujeres remendaban ropa, niños jugaban con palos como espadas. Ancianos miraban hacia sur donde sabían que las legiones acampaban. Un guerrero joven llamado Atanaric preguntó: ¿vendrá Alateo a tiempo? Fritigerno miró el horizonte oscuro. Vendrá. Le envié mensaje hace 3 días. Los jinetes no abandonan a los que caminan. Mañana esperamos. Los romanos atacarán bajo sol. El sol es nuestro aliado tanto como Alateo. No mencionó que si Alateo no llegaba, 15.000 guerreros contra 40.000 legionarios era matemática de aniquilación. Algunas verdades mantienen moral mejor sin decirlas. El amanecer del 9 de agosto. 40.000 legionarios formaron bajo el sol, que ya alcanzaba 30 grados a las 8 de la mañana. Valente los revisó desde su caballo, la púrpura imperial brillando, el diadema reflejando luz. Los soldados aclamaron. El sonido era débil. Los hombres exhaustos no gritan fuerte. Valente no notó. Los emperadores escuchan lo que quieren escuchar. Las legiones marcharon hacia el campamento godo a las 9 de la mañana. La distancia era 12 kilómetros. Marcharon bajo sol que alcanzaba 35 grados al mediodía. Los legionarios llevaban 20 kilos de equipo. Lorica, casco, scutum, gladius, pilum. El peso más el calor más la sed creaban mezcla que mata sin combate. 50 legionarios colapsaron de golpe de calor durante la marcha. Sus compañeros los dejaron donde cayeron porque formación no se detiene por individuos. Llegaron al campamento godo a las 2 de la tarde. Los guerreros godos esperaban detrás del círculo de carros, formación defensiva sólida. Fritigerno envió otro mensajero pidiendo más tiempo para negociar. Valente rechazó. Ordenó despliegue inmediato. Infantería pesada en el centro, auxiliares en los flancos, caballería en las alas. La formación era ortodoxa. La formación era correcta según doctrina militar romana de 4 siglos. La doctrina estaba obsoleta, pero nadie lo sabía hasta que sangre lo enseñara. Los auxiliares en el flanco derecho eran 10.000 hombres de provincias orientales: tracios,
sirios, armenios reclutados con promesa de ciudadanía después de servicio. Llevaban armadura más ligera que legionarios, escudos más pequeños, entrenamiento menos riguroso. Un auxiliar tracio llamado Besas, 34 años, veterano de 6 años, comandaba una unidad de 200. Había peleado contra persas, contra bandidos, nunca contra caballería en masa. Mientras formaban bajo sol de las 3 de la tarde, un auxiliar joven preguntó: ¿por qué no esperamos la sombra? Besas miró el cielo despejado. Porque emperador ordena ahora. Emperadores no esperan sombra. El joven no preguntó más. Algunos aprenden obediencia. Otros mueren aprendiendo que obediencia ciega mata tanto como rebeldía. A las 3 de la tarde, mientras las legiones desplegaban, la caballería de Alateo y Safrax regresó. 8000 jinetes aparecieron en el horizonte como tormenta de polvo. No habían estado forrajeando. Habían estado esperando. Fritigerno los vio desde el círculo de carros y sonrió. La sonrisa no era alegría, sino alivio frío de comandante, que apostó estrategia en mensaje enviado hace 3 días, y mensaje llegó. Gritó a los guerreros godos: «Los jinetes están aquí. Ahora empujamos». Los guerreros golpearon escudos con lanzas. El sonido era como trueno distante. Los romanos lo escucharon, pero no entendieron lo que significaba hasta que fue demasiado tarde. La caballería goda cargó contra el flanco derecho romano antes de que las legiones terminaran de formar. 8000 jinetes golpearon 10.000 auxiliares que todavía ajustaban formación. Besas vio la nube de polvo convertirse en jinetes, vio las lanzas bajadas, gritó a sus hombres formar testudo. Demasiado tarde. La primera oleada de caballería golpeó como martillo. Los caballos pisoteaban a los hombres en primera fila. Las lanzas godas atravesaban escudos ligeros como tela. Besas mató a 2 jinetes con su lanza antes de que tercero lo decapitara desde caballo. 200 auxiliares tracios murieron en 5 minutos. No fue combate, fue cosecha. Los auxiliares restantes en el flanco rompieron en 15 minutos. No fue decisión, fue desintegración. Los hombres simplemente dejaron de mantener formación y corrieron. La caballería goda los persiguió, mató a los lentos, empujó a los supervivientes hacia la retaguardia de las legiones creando caos. 3000 auxiliares murieron en la huida. 7000 huyeron hacia campamento romano a 12 kilómetros, abandonando armas, abandonando armadura, corriendo con solo túnicas empapadas de sudor y miedo. La caballería goda no persiguió a los fugitivos. Giró y atacó los flancos de la infantería pesada que ahora peleaba en 3 direcciones. Las legiones se comprimieron instintivamente, formando cuadrado defensivo que doctrina dictaba. 40.000 hombres ocupando espacio para 20.000. La compresión salvaba de caballería, pero creaba nueva trampa. Los hombres no podían moverse, no podían pelear efectivamente, solo podían esperar mientras presión aumentaba. Marco Livio luchaba en la segunda línea de la legión Lanciari. Había visto la caballería aparecer, visto el flanco colapsar, sentido la formación romana comprimiéndose. Los legionarios adelante peleaban contra guerreros godos que habían salido del círculo de carros. Los legionarios a los lados peleaban contra jinetes que atacaban con lanzas desde altura de caballo. Los legionarios atrás empujaban adelante porque eso era entrenamiento, empujar hacia contacto, pero empujar creaba presión que aplastaba a hombres en el centro. Las legiones se comprimieron en formación cada vez más densa. Los legionarios no podían levantar brazos para usar gladius. Los scutum se atoraban contra compañeros. Algunos hombres murieron asfixiados, incapaces de expandir pulmones contra presión de cuerpos. Marco vio legionario 3 filas adelante colapsar sin herida. Simplemente dejó de respirar, aplastado por peso de hombres detrás. Su cuerpo permaneció erguido, sostenido por presión, muerto de pie mirando cielo que no podía alcanzar. Gaius, el joven legionario, luchaba en la tercera fila. Había matado un godo en los primeros 30 minutos.
Sintió Gladius entrar en carne, retirar, ver hombre caer. Ahora estaba atrapado entre compañeros adelante y compañeros atrás. No podía moverse, no podía retirarse, solo podía esperar su turno en primera fila donde hombres morían en segundos. Gritó a Marco 2 filas atrás. «Centurión, ¿cuándo nos retiramos?» Marco no respondió porque no había respuesta. Las legiones no retiraban cuando Emperador estaba en campo. Las legiones morían en formación o ganaban en formación. No había tercera opción. La caballería goda atacaba los flancos en oleadas. Cargaban, lanzaban jabalinas, retrocedían, regrupaban, cargaban nuevamente. Las legiones no tenían respuesta. La caballería romana había huido en los primeros 30 minutos. Los arqueros romanos habían disparado todas las flechas. Las legiones estaban solas, rodeadas por enemigo móvil que atacaba desde todas direcciones. Fritigerno observaba desde el círculo de carros. Veía las legiones comprimirse. Veía la caballería trabajar como lobos rodeando presa. Veía la victoria manifestándose en geometría de batalla. No sentía alegría. Sentía alivio amargo de refugiado que había suplicado pan y ahora mataba a quienes negaron ese pan. Pensó en los niños que los romanos compraron como esclavos. Pensó en las mujeres que murieron de hambre mientras gobernadores romanos vendían raciones podridas. Esta batalla no era gloria. Era justicia pagada con sangre porque Roma no aceptaba otro pago. Gaius murió a las 4 de la tarde. Una lanza goda lo atravesó desde costado mientras peleaba contra guerrero adelante. No vio el jinete que lo mató. Gritó: «¡Marco!» una vez. Luego cayó. Marco vio a Gaius caer, vio la sangre. Continuó peleando porque detenerse era morir. Había matado 3 godos en 2 horas. Su brazo derecho temblaba cada vez que empujaba a Gladius. La deshidratación hacía temblar la visión. El sol de agosto cocinaba cerebros dentro de cascos de hierro. Algunos legionarios se quitaban cascos. Morían con cráneos aplastados por mazas godas. Otros mantenían cascos. Morían de golpe de calor. No había elección correcta, solo diferentes velocidades de morir. A las 5 de la tarde, Valente intentó retirarse a campamento fortificado que las legiones habían construido esa mañana. La retirada se convirtió en huida. La formación colapsó. Los legionarios corrían individualmente. La caballería goda los perseguía. Mataba a los lentos. Rodeaba a los grupos. Marco corrió con 20 legionarios de su centuria. De 80 que comenzaron la batalla, 20 sobrevivían. Corrieron 3 kilómetros. La caballería los alcanzó. 18 murieron en 5 minutos. Marco y otro legionario llamado Titus se escondieron bajo cadáveres de compañeros, respirando sangre de muertos, esperando que oscuridad salvara lo que valor no pudo. Valente murió en algún momento entre las 5 y las 6 de la tarde. Nadie vio exactamente cómo. Algunos dijeron que cayó con flecha en garganta. Otros dijeron que jinete godo lo decapitó. Otros dijeron que se refugió en granja que los godos quemaron. Murió en fuego con guardias leales. Su cuerpo nunca fue recuperado. Un emperador de Roma desapareció en caos de batalla como soldado común. No hubo funeral de Estado. No hubo ceremonia. Solo ausencia donde antes había púrpura imperial. A las 7 de la tarde, cuando sol comenzaba a ponerse, la masacre terminó. 30.000 legionarios muertos en 5 horas. 10.000 habían escapado. Mayoría sin armas, sin armadura, corriendo hacia Constantinopla con historias de aniquilación. Los godos pasaron la noche despojando cadáveres. Cada legionario muerto llevaba equipo valorado en 100 solidi. 30.000 legionarios significaban 3 millones de solidi en equipo capturado. Los bárbaros se vistieron con armadura romana. El imperio financió su propia derrota. Los cuerpos permanecieron en el campo durante semanas. Agosto en Tracia alcanza 40 grados. 30.000 cadáveres bajo ese calor crean hedor que viaja 30 kilómetros.
Los campesinos abandonaron aldeas dentro de ese radio. Las aves carroñeras llegaron en nubes que oscurecían sol. Los lobos bajaron de montañas. Para septiembre, el campo de Adrianópolis era alfombra de huesos blanqueados. Para octubre, lluvias de otoño lavaron sangre, pero huesos permanecieron. La tierra recordaba lo que Imperio prefería olvidar. Marco Livio sobrevivió. Esperó hasta medianoche. Salió debajo los cadáveres. Caminó hacia sur. Encontró Titus muerto, garganta cortada por patrulla goda que había revisado cadáveres. Caminó solo durante 3 días. Bebió de arroyos. Comió bayas. Llegó a Constantinopla con fiebre que casi lo mató. Sobrevivió. Su brazo derecho nunca funcionó correctamente después. Los dedos permanecían medio cerrados como sosteniendo Gladius fantasma. Julia recibió cartas 6 meses después. Marco había dictado a escriba porque no podía sostener Stylus. La carta decía: «He visto el ejército que conquistó el mundo morir en 5 horas. He visto emperador desaparecer como humo. He visto el fin de algo que creíamos eterno. Regreso a casa si los dioses permiten». Llegó a Antioquía en marzo del 379. Julia no lo reconoció inicialmente. Había envejecido 20 años en 7 meses. Constantinopla recibió noticias de Adrianópolis el 12 de agosto. Ammianus Marcellinus, el historiador, escribió: «Nunca, excepto en la batalla de Canae, se recuerda tal matanza de un ejército romano». La comparación era exacta. Canae había matado 70.000 en 216 a.C. Adrianópolis mató 30.000 en 378 después de Cristo. 600 años separaban las batallas. Ambas enseñaron misma lección. Ejércitos que no se adaptan mueren cuando encuentran tácticas que no pueden responder. El emperador Graciano asumió control del este. No intentó vengar a Valente. No tenía ejército suficiente. Nombró a Teodosio como emperador de Oriente en el año 379. Teodosio negoció con los godos. Les dio tierras en Tracia. Los convirtió de enemigos en foederati, aliados bárbaros que servían en ejércitos romanos a cambio de tierras. La política era pragmática. La política era rendición disfrazada de diplomacia. Roma ya no podía expulsar a los bárbaros. Roma ahora pagaba a los bárbaros para que protegieran fronteras contra otros bárbaros. Marco Livio murió en Antioquía en el año 390 de fiebre a los 54. Nunca habló de Adrianópolis excepto en pesadillas donde gritaba órdenes a legionarios muertos. Julia lo enterró con sus condecoraciones militares. Su hijo superviviente, sirviendo en Egipto, no pudo asistir al funeral. El hijo se licenció 2 años después y se convirtió en comerciante de especias en Alejandría. Tuvo 3 hijos. Ninguno sirvió en ejército. La tradición militar de la familia Livia, que había producido soldados durante 4 generaciones, terminó con Marco. El nieto de Marco, llamado Lucio, creció en Alejandría en el año 410, sin nunca ver legión. A los 16 años, mientras limpiaba el ático de casa de su abuela Julia, encontró la lorica de Marco envuelta en lino podrido. La armadura pesaba 25 kilos. Lucio apenas podía levantarla. Intentó ponérsela. Las placas de hierro no se ajustaban, no por tamaño, sino porque no sabía cómo conectar las correas. Su padre le había enseñado a calcular precios de pimienta y seda, no a vestir armadura de guerra. Lucio miró el casco abollado con corte profundo donde Lanzagoda casi mató a su abuelo. Tocó el gladius oxidado que había matado 3 godos en Adrianópolis. Las armas eran reliquias de mundo que ya no existía. Lucio envolvió la armadura nuevamente. La guardó en ático. Nunca la mostró a sus hijos. Algunas memorias son demasiado pesadas para cargar incluso cuando ya no pesan nada. Fritigerno murió 2 años después de Adrianópolis, no en batalla, sino de enfermedad en campamento godo en Tracia. Tenía 45 años. Había derrotado Roma, pero no ganó imperio. Los godos permanecieron refugiados armados.
poderosos pero sin estado, temidos pero no respetados. 32 años después de Adrianópolis, Alarico, godo que había peleado como aliado romano, saqueó Roma. La ciudad que no había caído en 800 años cayó ante descendientes de hombres que habían cruzado Danubio como refugiados hambrientos. Pero el silencio también es testimonio. Siglos después, un agricultor búlgaro llamado Georgi araba sus campos cerca de Edirne, la ciudad que los romanos llamaron Adrianópolis. Su arado chocó contra algo duro. Excavó con pala. Encontró cráneo humano con abolición profunda encostado. Siguió excavando. Encontró 23 cráneos más en área de 10 metros cuadrados. Algunos tenían cortes de espada. Otros tenían agujeros de lanza. Uno tenía mandíbula rota donde Maza Goda lo golpeó. Georgi cubrió los cráneos con tierra nuevamente. No reportó a autoridades. Los campesinos locales sabían que ciertos campos contenían demasiados huesos. Sabían que arar profundo revelaba cosas mejor dejadas enterradas. Los huesos no tenían nombres, pero tenían historia. 30.000 legionarios convertidos en tierra que alimentaba trigo búlgaro, 1600 años después de morir defendiendo imperio que ya estaba muriendo cuando cayeron. Los fragmentos de armadura seguían apareciendo. Clavos de caligae oxidados, piezas de lorica convertidas en polvo rojo, fragmentos de scutum con restos de pintura que una vez mostraba emblemas legionarios. La tierra guardaba evidencia que textos oficiales omitían, que Roma murió no cuando cayó el último emperador occidental, sino cuando las legiones que conquistaron el mundo aprendieron en campos de Tracia que conquista no garantiza eternidad. Adrianópolis demostró verdad simple. Los imperios mueren de rigidez antes de morir de fuerza. Las legiones habían peleado igual durante 400 años. Las tácticas que vencieron a Cartago, que conquistaron Galia, que dominaron Germania, fallaron contra caballería móvil porque Roma nunca había enfrentado enemigo que rechazaba pelear según reglas romanas. Los godos no pelearon batalla que Roma esperaba. Pelearon batalla que Roma no podía ganar. Esa diferencia mató un imperio. El campo de Adrianópolis permanece vacío. Los agricultores evitan arar profundamente allí. El viento que sopla a través del campo lleva sonido que algunos dicen es solo viento entre hierba seca. Otros dicen que es el eco de 40.000 hombres marchando hacia batalla de la que 30.000 nunca regresaron. Tal vez ambos tienen razón. La memoria y el viento son lo mismo cuando transportan historias de imperios que aprendieron demasiado tarde que invencibilidad es ilusión terminando exactamente donde comienza, en el momento que alguien rechaza creer en ella.